Más que nada, la gente, o sea, los daños que le hacen, ahorita prácticamente está, no sé si se ha dado cuenta que muchos magos ya se están, como quien dice, saliendo a la luz y todo, y ya es mucho más fácil que brujeen a las personas, por así decirlo, y los daños que llegan a causar, los daños que yo he visto que ha retirado, es más que nada lo más severo, digo, porque pues está hecho por el humano igual. Más que las entidades y todo, los humanos somos más severos, somos más crueles. Los humanos podemos hacer este tipo de procesos entonces. Así es, así es. ¿Y estos procesos son conscientes, Elohim? Por lo general, sí. ¿Por qué? Porque pues los domina el odio, el rencor. Digamos que son emociones inconscientes en la mayoría de las veces, pero hay gente malvada, claro, como todo. Y lo que hacen es abrir portales para permitirles la entrada a estas entidades o cómo es que lo hacen. Cuando, por así digamos, en el caso de la santería, pues, se maneja mucho los muertos en cuestión de los ancestros. Un muerto normal que se puede pegar, no sé, en un panteón, no es lo mismo que un muerto de santería. El muerto de santería es más apegado a la persona, es como que usted lo puede retirar, pero si la persona no tiene una buena protección, el muerto va a volver después de 7 días, prácticamente. Pero en los portales que se pueden abrir, tanto como los satanistas que somos muy dedicados a trabajar con fuego y todo, también prácticamente el sendero derecho, pero es como una forma distinta. Aparte, ambos estamos como que propensos a que nos maten, tanto como los muertos a los ángeles. Los ángeles prácticamente son más ególatras y no nos quieren, de hecho. Dice que no nos merecemos la vida ni el derecho de tener la chispa divina. Los ángeles no nos quieren. No, de hecho los ángeles son los que ponen los castigos, no los demonios. Cuando la gente se dirige a su ángel de la guardia o a su ángel o ángel guardián, eh, ¿son escuchados por ellos? La mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Porque pues son prácticamente sus guías espirituales. ¿Qué ángeles son entonces los que no quieren a la humanidad? Digamos que tanto como arcángeles es de que si no eres digno y si los invocas prácticamente o te pueden ignorar o pueden causarte algún daño. ¿Cómo nos Es convertimos en dignos para ser escuchados, Elohim? tarea difícil prácticamente. ¿Por qué? Pues es de vivir algo así como que apegado a la cábala, por así decirlo, y todavía tienes que agradarle, por así decirlo, tanto como los ángeles y los demonios también tienen sus personalidades. Es decir, que es real que el pensamiento y la conducta humana rectos son los que logran ser escuchados por estas entidades y logran de alguna manera repeler a las entidades de oscuridad. Digamos que las altas vibraciones se podría decir, pero lo que viene siendo alta vibración, que sea plena, no que sea como quien dice hipócrita, porque pues, hay personas que hacen actos buenos hipócritamente para ganar algo después, como quien dice para recibir algo a cambio. Lo que se hace con el Claro, corazón básicamente es la rectitud. la rectitud honesta Ujú. y no este juego de ser observado o ser alabado, ¿no? O tener miedo a la muerte y dónde vas a terminar. Claro. Exactamente. Bien, Elohim, para concluir esta pequeña entrevista, podríamos pensar entonces que cuando una persona se encuentra en alta vibración es difícil que lo alcancen las entidades de baja vibración. ¿Eso es real, lo que la gente Así, conoce comúnmente? así es, claro que sí. No es prácticamente invulnerable, pero sí hay mucha probabilidad que se está evadiendo. Y también a los ataques de las personas, como el típico mal de ojo y todo ello. Ok, entonces cuando estamos con una calidad frecuencial alta, es una especie de vacuna, ¿no? O de Sí, aislamiento como de todas digamos, estas condiciones. pues un tipo de escudo, por así decirlo. Bien. ¿Qué nos podrías recomendar acerca de elevar la calidad frecuencial en las personas? ¿Cómo podría manejarse una técnica sencilla para poder elevar la calidad frecuencial de la gente? Pues nada sencillo en cuestión de tener este equilibrio, pero la única es acepta tu oscuridad y abraza tu luz, el conocerse a ti mismo. Aceptar la oscuridad, abrazar la luz y el Ujú, autoconocimiento. exactamente, Sería un camino sí. para Sí, poder porque resolver. nada, no podría perturbarte nada fuera de ti.
claro. Permanecer en el centro, como decimos. Así es. Bien. Elohim, cuando llegan estos pensamientos perturbadores, ¿cuál sería una de las posibilidades que el ser humano tiene para enfrentarlos? Posibilidades, depende de las capacidades de la persona y qué tanto entendimiento de sí mismo tenga, pero están las técnicas de respiración, más que nada. Y cuando hablamos de pensamientos, una técnica, pues, más que nada para eliminarlos, es pregúntale a tu mente cuál va a ser mi siguiente pensamiento. Y créeme que su mente se va a poner en blanco, porque la mente Preguntarle está a la hecha, mente. ajá, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? La mente está hecha para simplemente desarrollar, pero no para responder preguntas. Y Te cuando vienen hacemos esa pregunta, ¿qué ocurre? prácticamente la mente como que se bloquea o hay un shock y queda en Sería blanco. un poquito como ir a este plano del caos del que hablaba hace un rato. No tanto, digamos que es para un plano más tranquilo mental, por así Ok, decirlo, para un poco más de claridad. eso es. Para esclarecer un poquito más el concepto del caos, entonces, ¿nos podría dar algún ejemplo un poco más aterrizado de cómo es utilizar este caos para ir en contra y poder desde ahí ayudar a la persona? Un ejemplo, bueno, en cuestión de rituales, digámoslo así, tenemos 3 velas blancas y ocupamos 2 negras y una blanca. ¿Cómo se maneja la magia del caos? También se maneja mediante la imaginación. Como nada es verdad y todo está permitido, usted tiene el poder o la capacidad de moldear la realidad a su conveniencia. Entonces, de esas 2 velas blancas, usted si tiene suficiente capacidad y pensamiento y la convicción de creer y visualizar que son negras, usted puede trabajar sin problema. Eso es como trabajar con el caos, porque usted está viendo prácticamente un plano, pero hablamos de que el sueño es el sueño es otro plano, el astral es otro plano. Claro, Entonces estamos entre dimensiones. bien. Y cuando nos dirigimos a las tres velas e imaginamos que son negras, ¿para qué lo hacemos? Digo, eso más que nada era prácticamente un ejemplo que lo que se puede hacer en un ritual si, por digamos, no tienes materiales. Estás dividido entre planos, manifestando desde la imaginación o el ensueño prácticamente a la terrenal. Lo proyectas, por así decirlo. ¿Proyectar que esto ya se resolvió? No que se resolvió, sino lo que necesita al momento. ¿Cómo sería esto? Como le digo, mediante la imaginación. Digamos, hay una cosa que se le dice al temple, que puede, tanto es el cuerpo, como uno puede crear un templo en su imaginación. A esto se basa de que prácticamente se puede hacer rituales sin siquiera tener materiales. Ustedes de su temple prácticamente va a imaginar que tiene los materiales y empieza a hacer su trabajo. Hay otras Ya personas estoy que, entendiendo. hay otras personas que prácticamente también lo pueden hacer desde los sueños o desde el astral. Bien. Y en ese templo uno busca las cosas que necesita para resolver. ¿No? Es más como de que deséalo y lo tienes. Genial. Es como proyectarlo en ese templo Sí, y claro. traerlo a la realidad. Sí, es como hacer la personalidad mágica. Bien. Y esta personalidad mágica, ¿a qué nos referimos con esto? Personalidad mágica es prácticamente como, digamos, Elohim Nox. Esta es una personalidad mágica, pero digamos que en el astral, esta no es mi forma, yo tengo otra forma prácticamente. Es como, te sirve tanto como para engrandecerte y a la vez protegerte, porque no te ven, digamos que otros magos, otras brujas, no te ven tu persona, ven prácticamente tu proyección de tu personalidad mágica. Y uno la puede crear, Elohim. Exactamente. De hecho, es lo ideal. Crear una personalidad mágica para que los Para, otros magos nos vean como queremos que nos vean. Ujú. Y Y de para alguna evitar, manera esto nos engrandece. sí, de hecho, porque usted va creando, por decir, Elohim, y Elohim hablamos de deidades que son prácticamente algo potentes. Entonces, como yo quería integrar luz con oscuridad, pues prácticamente una imagen potente, le pongo oscuridad, es una dualidad, y prácticamente me requiero una personalidad a base de eso. Una personalidad basada en equilibrio, en poder y en humildad, por así decirlo, digámoslo así.
Y usted se El va poder cuando se añadiendo tiene que créditos. ser poderoso y la humildad cuando se tiene que ser humilde. Exactamente. Para enfrentar obscuridad es Ujú, la parte del Nox, ujú, el mago grande, la personalidad mágica, y para enfrentar la luz o entrar en coincidencia con ella, entrar desde el Elohim. exactamente. Muy bien. Pues ha sido muy, muy interesante y creo que muy nutritiva esta conversación, Elohim. Yo espero en Ujú. algún momento interesar a las personas que puedan ver el video para ver si en algún momento nos comparte a través de un taller toda esta Claro, sí, parte de con la gusto. creación de la personalidad mágica, de la capacidad de poder resolver a través de un ritual la oportunidad de dejar fuera entidades, sobre todo de cerrar portales, Ujú. ¿no? Que Sí, sabemos sí, que en algún momento se abren e incluso llegamos a participar en ellos sin darnos cuenta o que otros abren para nosotros y el poder cerrarlos simplemente para sí, permanecer en nuestro, bueno, la otra parte que sería permanecer en el centro, ¿no? Poder permanecer en un estado de alta vibración, de frecuencias altas, de frecuencias mayores. Y bueno, pues ojalá que en algún momento nos pueda compartir mucho más de cerca esta información. claro, con gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Elohim, ¿qué le diría al auditorio que nos hace el favor de vernos? ¿Cuál sería como algo muy sencillo para las personas, como una especie de receta de cocina de manera general para quienes nos pudieran estar escuchando? Mire, bueno, le puedo dar algo contra el mal de ojo, que es más que nada el mal más extenso en todo el mundo. Dibujar simplemente un triángulo con un ojo, como el típico de los Illuminati, eso ayuda, eso ayuda contra el mal de ojo. Le ayuda a que tanto como tenga un 90% de probabilidad de que no se le pegue. Al igual que si está con una persona, un vampiro energético, imaginarse un espejo frente a usted, con eso evade todo y Claro. Y el triángulo con el ojo, ¿por qué? ¿Por qué funciona? funciona prácticamente. El triángulo es la Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el ojo izquierdo, nos habla prácticamente del ojo de Horus. Y el ojo de Horus, ¿para qué nos sirve como autodefensa? ¿Cuál es su origen? El origen, pues prácticamente es egipcio. Autodefensa viene siendo el ojo de Horus, no sé si se fije, que prácticamente viene siendo la semejanza al cerebro. Entonces, viene desde la psique, al igual si tú lo relacionas con ello, como la magia sigílica, desde el inconsciente, es una protección. La magia inconsciente también se maneja muy, muy bien, es como la magia sexual. Cuando uno está en el pleno orgasmo, está en plena inconsciencia, entonces si usted pide un deseo, de mí se acuerda. Claro. ¿Y el ojo de Horus está también determinado por esa magia? No exactamente, pero tiene relación de protección más que nada, ya que pues se podría decir que está relacionado con eso, el Bien, astro rey. es como traer a la conciencia este cerebro humano con la capacidad de hacer un proceso de Ujú, elevación. sí. O puede simplemente darle el significado como de que ya sé que reflejar prácticamente el mal de ojo a la persona que lo dirigió. Es como siempre estar viendo a la persona. Cuando uno está viendo a la persona directamente, digamos, nada más que una persona en la habitación y la persona intenta hacerme mal de ojo, si usted ya está viendo prácticamente a la persona, no le puede hacer mal de ojo porque está observándolo. Entonces, si la persona ya lo toma por sorpresa y todo, y lo está maldiciendo, y usted no se da cuenta, y ya se lo implantó, por así decirlo. Bien. Sin embargo, cuando pintamos el triángulo con el ojo, es como estarla viendo. Sí, El así es, ojo que todo lo ve. exactamente. ¿Por qué supone usted que podría estar en los billetes de dólar? Más que nada, pues, por su secta, pero me reservo mucho a hablar de él. Ya lo creo. Sería tema de otro trabajo juntos y a lo mejor Así, no por este medio, ¿verdad que sí? Pues exactamente. Elohim, muchísimas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad y estos minutos. Estoy segura de que la gente que escuche este programa les será de mucha utilidad, porque me parece bastante práctico lo que acabamos de hablar. Más que filosofar, es algo muy práctico y sé que le va a servir a las personas
a las Así que es, tengan oportunidad de verlo. claro. Muchas Gracias, gracias por la Elohim. invitación. Muy buena Y tarde. igualmente. Gracias.